Ok, bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del rinofima. Esta pues es una enfermedad súper rara, ¿verdad? Pero es bien importante que sepamos de ella, ya que es una enfermedad que genera bastantes trastornos estéticos y funcionales y psicológicos a quien lo padece, ¿verdad? De hecho, se dice que hasta el 70% de los pacientes que tienen rinofima tienen algún grado de alteración de su autoestima, incluso algún grado de depresión. El rinofima es una tumoración benigna, ¿verdad? De un crecimiento progresivo que genera alteraciones en la morfología nasal y ese es el gran problema, ¿verdad? Es un tipo de rosácea que se conoce como rosácea fimatosa. Entonces, como podemos ver en la imagen, esta es una enfermedad que viene desde a inicios del siglo XX. Esta es una foto bueno, es una pintura, perdón, del año de 1490 que se llama El viejo y el niño. Aquí se retrata un conde en el que podemos ver que tiene una nariz jorobada, voluminosa, ¿verdad? Que nos hace pensar en un rinofima. Esta es una entidad que se observa con frecuencia en la población masculina entre la quinta y sexta década de la vida, predominantemente en personas de raza blanca. Su etiología es incierta, ¿verdad? Antes era comúnmente asociada al consumo severo de alcohol, pero en la actualidad no se ha demostrado una correlación significativa. Se considera así entonces que es una enfermedad multifactorial, ¿verdad? Que lleva a una vasodilatación descontrolada y esto genera pues un edema crónico de la dermis. Entonces afecta principalmente el dorso nasal, ambas alas nasales en sentido lateral y la punta de la nariz. ¿Qué sucede? Hay una hipertrofia del epidermis y de la dermis. Se altera el tejido conectivo, el epitelial, el glandular, además del aparato pilosebáceo. Ese crecimiento pues lleva a un crecimiento excesivo de la nariz que va a alterar la estética facial del paciente, ¿verdad? Este crecimiento puede estar localizado o generalizado en toda la nariz, pero este ocurre fundamentalmente en sus 2/3 inferiores. Se dice que comienza en la punta, se va hacia las alas y luego lo hace en sentido ascendente. Y tiene la característica que tiene un potencial de malignidad marcado, fundamentalmente hacia un carcinoma vasocelular, un espinocelular o un angiosarcoma, por lo que nos vemos en la obligación al tener uno de estos pacientes, pues realizarle una biopsia. Entonces, el diagnóstico de esta patología es un diagnóstico principalmente clínico, ¿verdad? Que se va a ver confirmado mediante una biopsia. ¿Qué vamos a buscar? ¿O qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pacientes que tienen eritemas persistentes de las ectasias, orificios foliculares dilatados, pápulas, pústulas, nódulos inflamatorios y fetidez, ardor y prurito que pueden estar presentes como una característica secundaria. ¿Qué vamos a encontrar? Pues va a depender de la gravedad de la enfermedad, igual de su evolución, ¿verdad? ¿Y cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales? Principalmente serían eso, ¿verdad? El linfoma, el granuloma eosinofílico, la sarcoidosis, pero en nuestro medio es importante también tomar en cuenta la leishmaniasis mucocutánea, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de rosáceas, solo generalidades, porque pues no es lo que nos compete a nosotros, pero al ser el rinofima un tipo de rosácea, es importante que sepamos ciertas cosas. Uno es que la rosácea es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que se caracteriza por diversos grados de eritema, de edema y de otras lesiones en piel, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Podemos llegar a tener un paciente que solo tiene un rubor facial o llegar a tener aquel paciente con pápulas, pústulas, nódulos, telangiectasias y un eritema marcado. Afecta usualmente al 10% de la población en general, o sea que es una enfermedad común que predomina en las mujeres con una relación de 3:1. Sin embargo, si nosotros lo encontramos en hombres, es una enfermedad que se va a presentar de una manera muchísimo más severa. Y es una enfermedad que se presenta en personas de tez blanca, de ojitos claros, de pelito rubio. Es muy raro que la vayamos a encontrar en alguien con una piel de una tez más oscura. Aquí podemos observar los subtipos de rosácea. El que nos interesa a nosotros es este subtipo 3, que es el que se llama rosácea fimatosa, que es una inflamación de la nariz, pero es importante que sepamos también que podemos tenerla en otras partes de la cara, como por ejemplo la frente, las mejillas o incluso el pabellón auricular.
Y algo también que es súper importante que no olvidemos es el hecho de que la mayoría de los pacientes pues nunca han presentado un cuadro de acné rosácea. Entonces, el que nos niegue este antecedente no nos va a hacer descartar la patología, ¿verdad? La mayoría nunca han tenido un cuadro de rosácea antes. Las manifestaciones clínicas nuevamente, aquí un poquito más detalladas. Vamos a encontrar una nariz bulbosa y lobulada, un engrosamiento cutáneo, que sería secundario a una hiperplasia sebácea, lesiones noduloquísticas de superficie irregular, la fibrosis de las ectasias y eritema. Esta hiperplasia, como les mencioné antes, ¿verdad? Va a comenzar en la punta nasal y va a ir progresando hacia las alas, hacia el dorso, hacia el tabique, y en casos severos incluso podemos encontrar que genera una obstrucción a nivel de las narinas, ¿verdad? ¿Cuáles entonces son los tipos de rinofima? Aquí no hay una clasificación como estándar o algo que se use a nivel mundial, sino que hay muchas clasificaciones y cada quien escoge pues la que más le parece. Esta es la clasificación del índice de gravedad de rinofima, donde podemos ver que hay 6 tipos. El 0 es en aquel en el que no encontramos una evidencia de rinofima. El 1, un engrosamiento leve. El 2, el moderado. El 3 es un engrosamiento fuerte de la piel. Aquí ya encontramos pequeños lóbulos. El 4 ya encontramos lóbulos con fisuras y en el 6 un rinofima gigante. Pero encontré esta clasificación también que me pareció mucho más sencilla, mucho más práctica. Donde tenemos un leve, moderado y un severo. El leve, aquel paciente que solamente tiene telangiectasias con hiperplasia de la dermis. El moderado, el que tiene hipertrofia y nodularidades pequeñas. Y el severo es aquel que tiene nodularidades masivas, incluso la obliteración de las narinas. ¿Cuál sería entonces el tratamiento? Hay diversos tipos o diversas opciones terapéuticas, ¿verdad? Para etapas tempranas y para etapas tardías de la enfermedad. Los dermatólogos usan bastante el tratamiento conservador, ¿verdad? Ya sea con antibióticos tópicos o sistémicos, antiinflamatorios o medicamentos como por ejemplo los retinoides como la isotretinoína o los queratolíticos como el peróxido de benzoilo. Se dice que el tratamiento conservador, la verdad, se limita solo a las etapas tempranas del rinofima, porque lo que hace el tratamiento conservador es que detiene la progresión de la enfermedad, sin embargo no hace una regresión de ella, y como el mayor problema es la parte estética, entonces se dice que el tratamiento conservador la verdad no es muy útil, o sea, solo va a detener los síntomas en los pacientes, por lo que la principal opción terapéutica en estos casos son los procedimientos invasivos, ya sea la dermoabrasión y la cirugía excisional, ya sea juntas o solo una de las dos, ¿verdad? ¿Cuáles entonces van a ser nuestras técnicas quirúrgicas para el manejo de rinofima? Una sería la exéresis total con injerto de piel. El injerto en estos casos usualmente se toma del antebrazo. Otra sería la dermoabrasión, la exéresis parcial con cicatrización por segunda intención, la exéresis con láser, la criocirugía y la electrocirugía. Aquí la técnica pues va a depender de lo que el cirujano prefiera y de la gravedad del cuadro del paciente, ¿verdad? Al final todas buscan una corrección de la forma y de la estructura nasal. Aquí podemos observar, bueno, unas fotos de una cirugía y es que se ha visto, ¿verdad?, que una de las técnicas más útiles es la de utilizar un bisturí normal, un bisturí del número 10 o un electrobisturí, y lo que se hace es que previa a la infiltración con lidocaína con epinefrina, se procede al hacer lo que ellos denominan como filetear, ¿verdad? Entonces se comienza a ir quitando desde la capa superficial hasta llegar a las capas profundas de la nariz sin llegar a tocar el cartílago. Y luego se procede a hacer una dermoabrasión con lija, ¿verdad? Para lograr que esta nariz tenga un contorno aceptable. Esta es una de las técnicas más fáciles y más utilizadas. Se ha visto que tiene muy buena respuesta, ¿verdad? En esta imagen, pues podemos ver dos casos clínicos, un hombre y una mujer, ambos con rinofima, y en ellos se utilizó una técnica diferente. En ellos se utilizó un electrocauterio monopolar, ¿verdad? En modalidad de corte, llegando hasta el tejido sano y luego nuevamente se hizo la dermoabrasión con lija, ¿verdad?
y posterior a eso se les colocó un parche con queratinocitos cultivados y este se dejó por 7 días y se vio que los pacientes evolucionaron súper bien. Aquí lo que les quería mencionar es el hecho de que estos pacientes, o sea, en el postoperatorio es súper importante mencionarles el hecho de que tienen que tener mucho cuidado con el sol, ¿verdad? El sol y siempre usar un filtro solar, ya que queremos evitar que vayan a hacer cicatrices hiperpigmentadas. Porque como pueden ver, ¿verdad? La cirugía les ayuda un montón, pero no queremos que vayan a tener esa cicatriz fea, ¿verdad? Entonces, les voy a mencionar ahora algo que es sumamente raro. O sea, si el renofima era raro, el otofima es mucho más raro. Y se los menciono porque, como les dije antes, ¿verdad? El rinofima o la rosácea fimatosa se puede presentar en diversas partes. Una de ellas es el pabellón auricular. El otofima se presenta de igual manera en hombres, ¿verdad? Entre los 4 y los 66 años. Y usualmente lo vamos a encontrar de manera bilateral. Tiene la desventaja el otofima que se va a acompañar de una hipoacusia conductiva. Aquí podemos ver, esta es una mujer que tiene una otofima bilateral, ¿verdad? Que obstruye ambos conductos auditivos externos. A ella se le realiza una audiometría y podemos observar, ¿verdad? Que tiene una hipoacusia conductiva que tiene pues una mayor afectación del oído derecho. Se maneja igual que el rinofima, ¿verdad? Se hace o se limpia la estructura dañada y entonces aquí se hizo una limpieza del tejido afectado, se permeabilizó el conducto auditivo externo, en este caso le colocaron un injerto y estos injertos usualmente se toman de la fosa supraclavicular y podemos observar, ¿verdad? La audiometría 2 semanas postoperatoria en los que vemos que hubo una mejoría considerable de su hipoacusia conductiva. Este es otro caso. Este solo se los puse para que vieran que al cicatrizar prácticamente pues no queda absolutamente nada, ¿verdad? Y los índices de recidiva son menores en los casos del otofima, ¿verdad? Y más que todo si se utiliza la técnica de láser, que se ha visto que tiene muy buenos resultados. Vamos entonces a ver ese video. Es un poquito largo, pero les demuestra súper bien la técnica que les mencionaba del bisturí. Entonces vamos a verlo. So the first thing we want to do, as I mentioned, is to surgically plane this or debulk it. And we want to have some resistance. And a little trick that I often use is just to pack the nose with a wet gauze, so we have something to push against when we're trying to contour the nostril. It's very easy to end up with a concavity here as you're trying to determine the best contour. The other thing that's very important, you're better off leaving a little tissue than taking too much. With a little experience, you can tell when you're through the rhinophyma, but I have another wet sponge, please. It is easy enough, and I've seen some complications where the surgeon has gone too far, taken too much. So I would rather be in the conservative side and leave a little bit than take too much. The same thing goes with the CO2 laser. Early on, with a lot of enthusiasm, surgeons were using the carbon dioxide laser, probably with a little overzealous use, and continuing to take down more and more tissue and ending up with a full thickness thermal injury or scar contracture, and a functional as well as an aesthetic failure. So could I have the number 10 blade? We'll go ahead and start. Now again, initially this tends to be a little bit wet, a little juicy. I start in the more dependent areas and then work up. Wet lap pad, please. And I don't really try, unless we have a real bad bleed, I really don't try initially to control the bleeding. Could you grab an axe and forceps and come above, Sandy? Okay, so, and just give me 2 fingers here, if you will. Okay. And we just continue to do this. And you can see this is much easier to debulk this way than to try to dermabrade. It's also very much more precise.
because you're using a sharp instrument. And really what I'm looking for, you can kind of see this glandular-like texture, and I believe that's the base of the pathology. Right about here, you can see that. I want to go much further than that, and then we'll use our dermabrasion to contour the rest of that. Okay, we just keep going along in this fashion. I'll start over here now. Same thing. It's also very important to have a sharp blade. The moment your scalpel becomes dull, well, you just replace it with another blade. Like that. Now we have pre-injected this with a 1 to 100,000 epinephrine. Solution. This is all pathology, obviously. Sometimes I'll have the patients bring in an old photograph to just see, to try to visualize what their nose did look like. But I can tell you, by and large, these patients, regardless, as long as you don't overdo it and give them a functional problem, they're usually quite grateful. Okay, this is starting to get a little dull, so I think I'll go ahead and replace it in a moment here. I think the other thing with this is that they do tend to actually to bleed a little more than this most of the time. We're getting a little lucky today. Okay. Right here. Okay. Okay, Sandy, I'm going to switch. Okay, so at this point we have debulked the majority of the pathology with just conventional surgical planing, and at this point I'm going to go ahead and start with the dermabrasion. We like to use a wire brush, as I do with all our dermabrasion, and again, start in the most dependent areas and work up, because the bleeding always runs downhill. And it's very, very important not to go too deep on this. So again, I can't stress enough conservatism. And this is really more for contouring. We're trying to smooth everything out and go a little deeper at the same time. And you can see if we were to try to do this through the entire line of Pyma, it would take forever. And so we've really accomplished this in a lot less time with direct excision. Okay, bueno, ya posterior a esto, utilizó láser, ¿verdad? Para terminar de darle forma a la nariz y cauterizar lo que seguía sangrando. Y después colocó un parche de queratinocitos. El paciente evolucionó súper bien y fue un procedimiento ambulatorio. Bueno, y aquí es donde tomé la información. Perdón.